En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegó Mi San Martín, la tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos para las vecinas y vecinos de San Martín. Tener tu tarjeta es fácil, rápido y gratis. Pedila en sanmartin.gov.ar o en el centro de atención al vecino más cercano y empezá a disfrutar de descuentos y promociones en cientos de comercios de la ciudad. Mi San Martín, la tarjeta de descuentos pensada para vos. Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta emisión de Los Secretos del Poder. Como siempre que arrancamos, el pedido de que, sobre todo por el nivel de los invitados, no por Hugo ni por mí, no sacamos mensajes al aire, ¿sí? Hay amigos nuestros que llaman de México, de Barcelona, de Chile, etcétera, 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 pero no los sacamos al aire, ni a ellos ni a los que llaman desde acá, por estas cuestiones de las operaciones de prensa que uno está tan acostumbrado. Sí, todos los WhatsApp, todos los mensajes y con respeto, no con falta de respeto. Dos o tres puntuaciones para aprovechar al invitado al máximo. Y creo que usted lo va a disfrutar también al máximo. Primero, la solidaridad, me preguntaban los muchachos de las cámaras y del sonido qué significaba este crespón, digamos, amarillo. La solidaridad al pueblo de Cataluña y la solidaridad al pueblo chileno. Porque, sobre todo, esto de Puigdemont, que nosotros vimos en Bruselas este año, de amor y paz, pareciera que la policía española no lo entiende. Porque realmente infiltrar a los manifestantes para cagarlos a patadas en la Argentina lo sabemos desde hace muchísimos años. Y lo que hicieron en España, porque realmente el llamado de los independentistas no es con molotov y a los tiros. Y de Chile, ¿qué hablar del presidente que fundió el Banco de Talca hace 20 años atrás, que es un enviado de Londres y que le importa 3 carajos los laburantes? Hoy tendríamos que haber puesto Me gustan los estudiantes de Violeta Parra. Pero eso por un lado. Y por otro lado, una frase de Evita. Para entender también esto de Cataluña y de Chile, donde hay una necesidad nace un derecho. Derecho de los catalanes por historia, por tener el mayor Producto Bruto Interno de España y por razones políticas, ¿sí? Para pelear por lo que pelean. Y Chile, bueno, ni hablemos. Chile estaba arruinado. Hay un 5% de millonarios y un 95% no tiene un sope. ¿Les suena? Parecido, ¿no? Entonces, donde hay... No sacamos mensaje al aire, no la entienden. No sacamos mensajes al aire. Donde hay una necesidad nace un derecho. El día miércoles lo llevé a Hugo, después de haber ido... Me invitó un amigo de la Butelere, el invitado debe saber, porque a mí las malas lenguas me dijeron que el invitado se enardece en determinados lugares a pesar de toda su sapiencia, de toda su intelectualidad. Yo también, yo soy peor que el invitado, o lo era. Después de haber sido dirigente, se me calmaron los ánimos. Fui a ver San Lorenzo y después, como si fuera poco, lo llevé a Hugo, que hacía 5 o 6 años que no iba a Avellaneda, a ver a Racing. Donde hay una necesidad nace un derecho. Eso no habilita a que se pongan como locos y quieran fajar a medio mundo. Eso fue lo que viví en San Lorenzo con este amigo que fue de la Butelera en otros tiempos cuando era joven, y después a la noche en Avellaneda.
Entonces el derecho lo da la necesidad, pero no la violencia. Gracias por venir. Sé que de fútbol no vamos a hablar. El director de piso... No es un buen momento para que los de San Lorenzo hablemos de fútbol, especialmente después del partido de ayer, que también volvimos a perder, ¿no? Sí, pero grave fue el del miércoles, ¿eh? El del miércoles fue... Bueno, vienen siendo varios graves. Digamos, varios graves. Porque con los santiagueños tampoco nos fue bien. Uy, ahí tampoco, claro. Bueno, Bueno, Daniel... por la educación en los últimos tiempos también Bueno, nos ha ido muy sí, mal. venimos concatenando derrotas. Gracias, Daniel, por venir. Por favor. A ver, yo fui funcionario en el Ministerio de Trabajo 7 años. Cuando me fui, no solo no me recibieron, era gerente de comunicación, un carguito, yo qué sé, ¿no? No solo no me recibieron, sino que aumentaron la planta permanente un 100% en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Eso lo hicieron en todos lados, limpiaron el Ministerio de Educación, limpiaron el Ministerio de Salud. Yo puse educación ayer, hoy y futuro en la placa que hicimos. ¿Por dónde querés arrancar? No, bueno, a mí me gustaría hablar más bien de lo que viene que De lo que viene. de lo que pasó, que en el caso parecido de trabajo, que incluso en trabajo dejó de ser ministerio. Así una degradación a la función que debiera ser la principal de nuestra sociedad, porque ¿qué puede haber más importante que generar fuentes de trabajo? No conocemos otra forma de llevar el sustento a nuestras familias que no sea a través del trabajo, y no hay otra forma de que el país crezca que no sea a través del trabajo. Justamente venía ahora corriendo porque estaba terminando de escribir un libro, la introducción de un libro donde planteó esta cuestión de qué pasó con el país cuando se acentuó simplemente el tema de la exportación de los productos primarios o la especulación financiera, o a lo sumo se alentó a las empresas monopólicas de servicios amigas del presidente. Lo que pasó, y esto también tiene que ver con la educación, es que claramente es una sociedad que requiere capacitación para unos pocos, ¿no? Cuando tenés una sociedad industrial o cuando tenés una sociedad con desarrollo científico-tecnológico, una sociedad con modernos procesos productivos, todos necesitan alta capacitación para participar del mundo del trabajo. Cuando la sociedad es como la que plantea Macri y este modelo, necesitas una sociedad con mucha capacitación para pocos y con nada de capacitación para muchos. Entonces, cuando Macri dice los que caen en la escuela pública, lo que está diciendo es que, bueno, que la mayoría no tiene por qué tener derecho. Vos hablabas de las necesidades y los derechos. Bueno, claramente hay una necesidad de tener educación, ese derecho no se está cumpliendo. Entonces el Ministerio de Educación, como pasó con el de Trabajo y con varios más, se retiró de la escena pública. Si yo te dijera, bueno, ¿cuál es la política educativa del gobierno de Macri? Uno no sabría qué decir. Diría, bueno, solo hacen hincapié en el tema de las evaluaciones que se hicieron, los cuales pueden ser importantes, pero es como que yo te dijera que, bueno, ¿qué medida tomaste para curar a un enfermo? Si la educación tiene muchos problemas, y me dije, bueno, le tomé la temperatura. Bueno, y después le volví a tomar la temperatura, y la tercera vez le tomé la temperatura. No, lo que se trata es de hacer algo. Está claro, las evaluaciones pueden mostrar de que la educación no está bien, el tema es qué políticas educativas tenés. Y lo que tenemos que, aprovechando de que la educación es de las provincias, el Ministerio de Educación de la Nación se retiró los recursos, es decir, Argentina había llegado al 6% del PBI en educación, hoy ya está en el 5,1%, es decir, perdimos un punto del PBI, que es muchísimo. Cayó el salario docente, cayó la plata para infraestructura, cayeron las principales inversiones que hacía el Estado en educación, y tampoco fueron reemplazadas por inversiones provinciales ni por políticas nacionales que significaran atender algo que es fundamental y decisivo, que es la formación de quienes les va a tocar participar como ciudadanos y como trabajadores en los futuros años. Ahora, así que estamos complicados. Antes que te metas con el futuro, Ministerio de Educación sin escuela, Ministerio de Salud sin hospitales. Sí, Zafai. ese no es el tema. Hay muchos países que son federales, entonces, incluso la Argentina, en realidad la Constitución de 1853 le da la responsabilidad educativa a las provincias. Eso no sería grave si vos tuvieras un Ministerio de Educación de la Nación que conduce el proceso. Cuando nosotros asumimos, acuérdense, estoy hablando ahora del 2003, cuando nosotros asumimos, el país tenía más de 30 sistemas educativos diferentes. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, recordad, tenía primaria y secundaria. Yo era el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, teníamos primaria y secundaria. Cruzaba la General Paz y en realidad tenías una primaria de 9 años, y era EGB1, EGB2, EGB3, polimodal, estaba prohibida la escuela técnica. Bueno,
cada provincia, Córdoba tenía una primaria de 6 años y hay otras provincias que tienen primaria de 8 años. Entonces, vos tenés en Europa, por ejemplo, vas a España, y hablabas de Cataluña recién, y se enseña en catalán, o en valenciano, o en vasco, pero el sistema es uno. O sea, hay una nación, claro, hay un sistema. En Suiza cada cantón tiene su propia lengua, pero no sistemas educativos diferentes. Argentina tenía una sola lengua, pero muchos sistemas educativos. Entonces el chico que repetía séptimo grado en la ciudad de Buenos Aires le convenía cruzar la General Paz para poder pasar a octavo de cualquier manera y no entrar en la secundaria. Entonces, esa desestructuración, cuando desaparece el Ministerio de Educación de la Nación como conductor del proceso pedagógico, como conductor de un sistema federal donde las 24 provincias tienen que acordar la política educativa, estás en un problema, y Argentina hoy está en un problema, por ejemplo, en el tema salarial, porque al desaparecer la paritaria nacional docente, al desaparecer la igualdad de los docentes en un nivel mínimo para todo el país, hay provincias donde los docentes ganan 3 veces más que en otras. Entonces hay provincias donde los docentes son una especie de extinción, donde no conseguís maestros para que puedan ir a la escuela. Entonces, estamos en una situación muy difícil, donde el futuro ministro va a tener que recuperar en buena medida esa autoridad nacional como para poder conducir un proceso que está bien, es así, digamos, es federal, si bien, recordémoslo, cuando en el gobierno de Menem se pasan las escuelas que quedaban en la nación a las provincias, no se les pasa un peso. Ahí entonces, viene el cuando otro uno tema, ve un quiebre, claro. cuando uno ve un quiebre en el sistema educativo argentino, tiene que mirar. Si no tenés presupuesto, ¿qué haces? Hugo, Daniel, la situación del país está en emergencia, la educación obviamente está en emergencia. La mitad de los chicos de menores de 14 años son pobres en este país y el 70% de esa cantidad de chicos pobres es contenido por la escuela pública. ¿Qué proyecto hay en marcha? Porque hay un tema de educación, hay un tema de hambre, ¿hay algún proyecto de emergencia que sea necesario poner en marcha? El fondo de financiamiento, no sé si alguna posibilidad de centralizar existe, ¿qué puede haber? Bueno, vos tenés 2 aspectos en primer lugar. En realidad, la cifra que vos das es muy precisa. La mitad de los chicos, dice la Universidad Católica que a fin de este año ya vamos a tener 2 de cada 3 chicos pobres, ¿no? Es muy parecida a la cifra que teníamos en el 2003 cuando asumimos. 2 de cada 3 chicos, decía en aquel momento la UNICEF, es pobre. Entonces, esa cifra es tal cual. Ahora, todos van a la escuela. Si la Argentina tiene el 100% de los chicos en la escuela. Eso es muy importante y es muy bueno también, digamos. Quizás no aprenden lo que la escuela promete enseñarles, eso es otra cosa. Pero vos tenés incluido hasta el último año de colegio secundario, el 85% de los chicos van a la escuela. ¿Sí? Entonces, está claro que la escuela tiene una responsabilidad al respecto. 2 de cada 3 son pobres. Si 2 de cada 3 son pobres y el 70% de los chicos van a la escuela pública, hay que pensar que prácticamente están todos en la escuela pública. ¿Sí? Entonces la escuela pública tiene una responsabilidad. Por ejemplo, si esos chicos, los que van a primaria, no los de secundaria, pero los de primaria, están comiendo en la escuela, ¿qué va a pasar cuando terminen las clases? ¿Quién reemplaza? Vos decís, pero vos sos el ministro de Educación, no de Pedagogía, no de comida. Sí. Bueno, pero el ministro de Educación va a tener, como nosotros tuvimos en el 2013, esa responsabilidad de ver qué pasa con los chicos que, teniendo hambre, ya no van a poder ir a la escuela. Entonces la escuela quizás tiene que resolver ese tema en el verano, ¿no? Entonces uno puede pensar que como desafío para el futuro ministro de Educación tenés por lo menos 3 temas. Tenés el tema, en la inmediatez, tenés el tema de la comida, tenés el tema de la infraestructura, porque las escuelas solo se arreglan en el verano, acordemos lo que pasó en Moreno, la explosión, la cantidad de escuelas que están en situación precaria, y tenés el tema de empezar a discutir ya en diciembre lo que es la paritaria docente para marzo. Entonces, tus primeros 3 temas, como ministro de Educación, no van a ser 3 temas pedagógicos. Ahora, al mismo tiempo que empezás a resolver esos temas, tenés que avanzar en la discusión de los temas de fondo. Cómo mejoro la formación docente, cómo mejoro las condiciones de trabajo de los docentes, cómo mejoro la situación institucional de las escuelas, cómo termino, por ejemplo, con los docentes taxis en la escuela secundaria, cómo avanzo en que todos los chicos puedan ir al nivel inicial y que todos los chicos terminen la escuela secundaria, porque ahora, en este momento, es obligatoria la escuela secundaria. Es decir,
O sea, el Estado no puede decir, bueno, los que quieren terminen y los que no quieren, no. No, hubo una ley de educación en el 2006 que lo colocó como obligatorio. Entonces, vos tenés que atender al mismo tiempo, como dice la poesía, ¿no? Con un ojo mirando la piedra que tenés en la coyuntura y el otro ojo mirando el mediano y largo plazo. Mensajes. Licenciado Eliseo Sardi, me gusta la visión de Daniel con respecto a la educación, lo demostró en la práctica, muy buena tu introducción y algún día habrá que discutir si el poder debe tener secretos. Sí, ¿qué querés que te diga? Un abrazo para vos y para Hugo, muy buena la lección del invitado. Hola, buenas tardes, muy interesante el tema de hoy. Filmus, un invitado de lujo. Saludos a todos los que participan en el día de hoy desde la ciudad de Pehuajó, Buenos Aires. Mi nombre es Luis Ángel. Rubén Bravo, otro de Pehuajó, los estamos mirando en familia. Daniel y Hugo, unos capos. Atilio Cayola, Filmus es un lujo y habría que buscar en el peronismo cuadros como él y que no sean corruptos como muchos otros. En este periodo de gobierno, esto es de 0228, no sé dónde es esa digamos, característica en este periodo de gobierno, hay que terminar de una vez por todas con estos neoliberales vendepatria, no por odio, sino por amor al otro. Venís bien, 5 mensajes y tranquilo, digamos. No, pero aparte lo interesante sería ver la expectativa respecto también de los tiempos para las soluciones. Vos fíjate que en la Argentina la ley 1420 es del año 1884. La ley 1420 pone como obligatoria la escuela primaria. Por ejemplo, un dato. Argentina pone obligatoria la escuela primaria cuando en Brasil, acá al lado, todavía había esclavismo. Es decir, acá era obligatorio y ahí estaba prohibido. Y donde, por ejemplo, otros países como Cuba todavía ni siquiera se habían liberado de España. Ahora, eso ocurre en 1884. ¿Cuándo se cumple la ley 1420? 100 años después. Claro. Nosotros terminamos de escolarizar a todos los chicos de la escuela primaria en más o menos 1970, 1980, llegamos al 97, 98% en la escuela primaria. Quiere decir que una ley educativa, como fueron las leyes del 2003 al 2007, son perspectivas hacia futuro, donde vos no tenés como una ley impositiva o una ley que cambia la forma judicial, es que al otro día impacta. Una ley educativa es una ley para pensar no en calendarios electorales, sino en los tiempos pedagógicos, que son seguramente mediano y largo plazo. Te doy un ejemplo. Nosotros pusimos la ley de educación técnica porque estaba prohibida la educación técnica en la Argentina. Así que en el año 2005 ponemos la ley de educación técnica. Ahora, la empezás a implementar 2006-2007, los primeros egresados de la escuela técnica salen más o menos en el 2013, 2014. Esos primeros ingenieros, hijos de esta ley de educación técnica, van a regresar en el 2020, 2020 y pico. Si en ese momento Argentina no es un país industrial, como lo era en estos años, claro, esos ingenieros vuelven a trabajar de taxista. Entonces, a diferencia, insisto, de otros programas, de otros proyectos, de otras políticas, la política educativa como la científico-tecnológica tienen que ser políticas para mirar muy para adelante, porque vos hoy tenés en la primaria los que van a ser los maestros en la Argentina hasta el año 2070. Y lo tenés hoy en la primaria. Si tuvieran una mala formación en matemática hoy esos maestros, va a ser difícil que después tengan una buena formación, porque la formación en muchos aspectos, por ejemplo en los aspectos cognitivos vinculados a la lengua, ocurren en el nivel inicial. Los chicos aprenden a hablar, que es la tarea más difícil que tenemos en la vida, en edades muy tempranas, y los que tienen un lenguaje muy restringido van a tener también después condiciones, capacidad de abstracción, de planificación, de pensamiento. Claro. No, y la prueba más clara es Macri, que no sabe hablar. Bueno, ahí tenés una... Bueno, ahí tenés ¿Cómo se recibió de ingeniero? No, bueno, porque justamente no requiere... No, porque ciertas profesiones, no la del docente, pero ciertas profesiones requieren saberes aplicados muy específicos que no requieren otro tipo de competencias. Entonces vos vas a tener tipos que saben hablar muchísimo, pero no saben hacer nada. Bueno, también está el caso de Macri, que no sabe ni hablar ni hacer, pero bueno, tomémoslo como excepción. Oíme, te metiste con un tema, yo fui maestro de primaria, profesor de secundaria a la universidad, pero quiero rescatar los 5 o 6 años que hice estudiando, por supuesto, que era maestro de primaria. Los pibes no venían a morfar, te metiste con un tema, el tema de los chicos que van a la escuela para comer, claro, que es gravísimo. Sí. Porque vos dijiste, ¿qué hacen en el verano? ¿Y en el verano qué hacen? Pero vos fíjate que el tema
Yo cuando era ministro de Educación de la ciudad tuvimos que votar, como parte del Consejo Federal, año 2002, que toda la plata de capacitación docente tenía que ir a comida. 2002 estoy hablando, en el Consejo Federal. En el 2003, cuando me tocó asumir, por suerte tenía un presidente que aceptó que esa plata se la tenían que devolver a educación porque esa no era plata de educación, era plata de asistencia social. Entonces, hay un tema que cuando vos tenés la necesidad de comida, esa necesidad desaloja la posibilidad de aprender en la escuela. Claro. Por ejemplo, vos tenés un director, nosotros hicimos una siguiente experiencia cuando yo estuviera investigador en Flaxo. Le preguntábamos a los directores de los barrios más humildes qué trabajo hacen durante el día. Y decían, dar de comer, comprar la comida, porque en ese momento se compraba la comida, el propio director iba a comprar la comida, despiojar, atender los problemas de violencia familiar, contener los dramas que tienen los chicos. Te decía 10 tareas y ninguna era pedagógica. Entonces, si el que está a la cabeza de la escuela tiene que atender temas sociales y no pedagógicos, es una escuela que realmente no piensa en cómo los chicos aprenden, sino en una especie de institución de desarrollo social 2, digamos, ¿no? Y desnaturaliza la escuela. Lo cierto es que el chico que no... ¿Por qué? Fíjate, la escuela es graduada. Vos esto aprendés en el primer grado, esto en el segundo, esto en el tercero, esto en el cuarto y en el quinto. Cuando vos no lo aprendés en el momento preciso, después es muy difícil que lo puedas recuperar. Que se puede, pero es muy difícil porque a cada edad le corresponde cierto tipo de aprendizaje. Buen programa. Quiero preguntarle a Filmus cómo seducir o captar la atención de los pibes para que no abandonen la escuela. Saludos, Guillermo de Luca de Mercedes. Un lujo, Filmus, gran docente. ¿Cómo puedo acercarme a dejarle una propuesta docente? Soy docente de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, Guadalay. Acá hay uno que, bueno, está enojado, parece. Cuando Menem dispuso el traspaso de la educación, dice, era un gobierno peronista. Para mí Menem no era peronista, pero bueno, ¿o qué era? Dice, era eso. Digan las cosas claras, sin tendencias y sin mentir, Roberto Brown. Para quien quería mandar algún proyecto, es muy fácil, hay que entrar al Congreso de la Nación. Como diputados estamos todos con nuestro mail ahí, cualquier sugerencia puede ser llevada ahí. La pregunta era sobre... Me la perdí. Bueno, la primera, buen programa. Quiero preguntarle a Filmus cómo seducir o captar la atención de los pibes para que no abandonen la escuela. Es un laburo de la familia. No, es un trabajo de la escuela. Es la pregunta del millón, porque claro, hoy el chico llega manejando 3 pantallas al mismo tiempo de esto. Cualquiera de hijos de nosotros tiene... en el frente una rapidez para el acceso a la información enorme. Es muy difícil para la escuela captar la atención. La escuela era el monopolio del conocimiento, del saber y de la información. Cuando aparece la televisión, ya compite con la televisión. Ahora que están las redes, donde, bueno, hay un libro muy lindo, último de Barico, que se llama The Game, donde dice, bueno, ahora acá está todo. La idea de infinito y de todo no existía antes, como existe ahora. Yo tengo Spotify, tengo toda la música. No tengo el acceso a las redes, tengo toda la información. Ahora está todo acá. Pero lo esencial es diferenciar lo accesorio de lo esencial. Entonces, ¿cómo? Porque esto es una LEF, pero ¿cómo sabemos qué es lo Cuando esto no estaba, el maestro transmitía de memoria. Claro. Cuando la memoria está acá, entonces si el maestro quiere competir con la memoria del aparato de la red, es imposible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Enseñar a acceder a la memoria, saber qué cosa es importante. Y Humberto Eco lo explica de la siguiente manera. Si a vos te regalan $1 billón, pero la condición es que los cuentes de a uno, devuélvelos. Son 36 años sin dormir y sin comer. Entonces dice, acá tenemos $1 billón de información. Claro. Si yo la tengo que buscar de a uno, no encuentro. Entonces el maestro lo que tiene que hacer, claro, el profesor, ya no es competir con la memoria que hay acá, sino enseñarte a acceder a la memoria, a sistematizar la memoria, a utilizar la memoria, en última instancia, a producir vos información y no ser solamente un linkeador, sino a que vos coloques dentro del aparato tu memoria, dentro de la red tu memoria. Entonces, me parece que es importantísimo. Una escuela atractiva es una escuela que responde a las demandas y a las pasiones de los chicos. Si no se logra eso, es muy difícil. Pablo Freire decía que los maestros somos aquellos que contestamos preguntas que los chicos jamás hicieron. Entonces, un chico es alguien que tiene muchas preguntas para hacer, mucha curiosidad. Tenemos que
meternos en esas preguntas justamente. Los últimos 3 mensajes. Rubén de Rosario, docente de Escuela Técnica, excelente Filmus en su análisis de la Escuela Técnica. Guillermo de Luca nuevamente, Filmus ministro, bueno, andás a ver por ahí. Aldo Drueta, desde Posadas Misiones, excelente el programa, saludos como siempre. Y acá preguntan cuál es la razón del lazo amarillo del conductor. Es de los separatistas catalanes, sí, efectivamente, es de ahí, de mis amigos de Barcelona. Y por último, Fernando Morris Barrios, detenido, desaparecido, torturado en los barcos de la Bahía de Valparaíso, agradece la editorial, un querido amigo que todo su pecado era ser socialista y rector del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Estuvo 1 mes torturado en los barcos de la Bahía. Bueno, te dejamos el final, dale. No, viene bien esto del Chile, pero del Chile actual, de cuál es el desafío para el futuro. Hay que decir que los modelos neoliberales que sucedieron a gobiernos progresistas y nacionales y populares en la región no mostraron ninguna novedad. Repitieron las recetas de los 90, lo del consenso de Washington, achicar el Estado, retirarlo de las funciones más importantes, liberar el comercio, etcétera, etcétera. Y duraron muy poco, porque ahí está la crisis que estamos viviendo abolir nosotros. la historia. El tema es que nosotros tenemos el desafío hacia el futuro de no repetir, ¿no? Si nosotros repetimos lo del 2003, estamos perdidos. No hay que tener una mirada nostálgica, hay que ir para adelante. Nos vamos, ministro, ¿sí o no? No, No. diputado. Taxativo. Derecho viejo, no. Gracias por venir realmente en estos 25 años Los Secretos del Poder. Un lujo. Te vamos a volver a invitar cuando Muchísimas surja gracias. algún tema que tenga que ver con la educación. Y usted fue y nos ganamos. O sea, no me haga hablar, ¿eh? No me haga... Soy terrible piedra. Bueno, gracias por permitirnos entrar en su casa y como siempre, la semana que viene el juez Carlos Rosansky y Susana Rinaldi. Para terminar el año, los regalos para usted. Que la pase muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Los Secretos del Poder. Settimana